Sí, bien, por respeto a los que están desde el principio y muchos que están desde antes, ¿no? Entonces, pues bueno, buenos días. Gracias por atender este webinar acerca de protección para empresas de energía, específicamente ciclos combinados. Eh, Me acompañan, bueno, ahora nos presentamos. Eh, Siguiente lámina, por favor. Sí. Bueno, quisiéramos comenzar presentando, o sea, obviamente después de darle las gracias, entender quién es Apollo X. Apollo X es un integrador de ciberseguridad muy enfocado en soluciones de OT, ¿verdad? Estamos basados en la Ciudad de México y lo que buscamos es combinar todo tipo de soluciones con nuestros profesionales altamente experimentados, nuestros partners de negocios como Kaspersky, y un excelente servicio para ayudar a nuestros clientes a detectar, prevenir ataques cibernéticos y reducir los riesgos para la infraestructura operativa, los procesos, la continuidad del negocio y, muy importante, la reputación, ¿verdad? Para que podamos tener al final del día tranquilidad digital. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un enfoque holístico donde tenemos al cliente en el centro del caso y pues le proporcionamos desde soluciones de implementación como acompañamiento al CISO, al Chief Information Security Officer, o capacitaciones, programas de recursos humanos, y a través de nuestro SOC ubicado en el Estado de México también pues damos servicios de MSSP, ¿no? Entonces, eso es en un minuto lo que hace Apollo X. Ahora me gustaría presentar ahora sí al grupo que los acompaña. Pues eh, nos acompaña Carlomán Cuervo, que es el ingeniero en comunicaciones y electrónica. Es responsable líder comercial de Kaspersky para OT en México. Carlomán, pues hombre, tengo más de 5 años de conocerlo, trabajando en la industria de la automatización y de la ciberseguridad. Pues es un gran compañero y un gran profesional, ¿eh? Javier, igualmente, el ingeniero de preventas, el líder de preventas de Kaspersky en México, pues más de 10 años de experiencia. Y bueno, ustedes lo van a escuchar a él también presentar, que presenta bastante bien, es muy conocedor del tema. Y un servidor, Jesús González, soy el gerente general de Apollo X. Tengo más de 20 años en el campo de automatización industrial y ciberseguridad. Y bueno, quisiera pues ahora comentarles acerca de el tema que nos ocupa, ¿verdad? Que es la ciberseguridad para plantas de ciclo combinado. Siguiente lámina. Sí, ahora, ¿por qué hablamos de ciclo combinado? Wow. ¿Y por qué específicamente en ciclo combinado? Primero, porque es infraestructura crítica. Una planta de ciclo combinado no puede verse como algo aislado de la red eléctrica, sino es un componente vital. Justo, ya saben, con todo esto de inteligencia artificial, pues cuando uno habla de temas de ciberseguridad y de temas industriales y ciclo combinado, pues le llegan a uno más y más noticias. Ayer me llegó un estudio del CERT en Dinamarca que mostraba que acaban de atacar en mayo del año pasado, en un ataque coordinado, a 22 empresas generadoras de energía eléctrica en Dinamarca. Imagínense, un ataque muy bien orquestado, eh, pues son 22 empresas diferentes en Dinamarca, ¿no? Entonces, eh, no quiero adelantarme, solo quiero decirles que es un tema bastante crítico, que los ciclos combinados son infraestructura crítica y que por lo tanto tenemos que protegerlos, ¿no? Y dar visibilidad de esto a toda la red de generación. Entonces, sí, Javier, si continúas tú. Claro que sí, muchísimas gracias, Jesús. Justamente la charla que vamos a tener el día de hoy, y antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, es platicar de la importancia que tiene tanto
todos estos temas industriales, las plantas y cualquier control industrial, y la relevancia que está tomando la ciberseguridad hoy en día en torno a este tipo de ecosistemas. Para ello vamos a platicarles justamente acerca de a qué nos estamos enfrentando, cuál es el panorama actual de la ciberseguridad, darles un rápido eh, tour acerca de por qué es importante específicamente en el sector industrial contar o empezar a considerar temas de ciberseguridad, que muchas veces podemos considerarlo como temas aislados. Específicamente, ¿qué está pasando en cuestiones en materia de ciberseguridad en empresas de energía en Latinoamérica? Y de ahí también tocar algo bastante relevante, ¿por qué los sistemas de control industrial son tan atractivos? ¿Por qué hoy en día estamos escuchando, como comenta Jesús, ¿no? Cada vez más noticias acerca de ataques dirigidos a plantas de energía y la sofisticación que están teniendo cada uno de ellos. Y por último, la llave, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es la recomendación que tanto Apollo X como nosotros como Kaspersky tenemos hacia ustedes para que puedan proteger este tipo de entornos? Entonces, entrando en materia, vamos a platicar acerca justamente de cuál es el panorama de la ciberseguridad de que nos estamos enfrentando. Temas importantes que me gusta charlar antes de entrar específicamente al tema que nos atañe hoy de ciclos de energía o protección de plantas de ciclos combinados. Esta es una reflexión que quiero que se queden. Hace muchos años el tema de seguridad de la información viene trabajando, ha ido evolucionando, ha habido cada vez más apertura en temas de ciberseguridad. Imagínense qué relevancia tiene hoy en día que según el Foro Económico Global considera la ciberseguridad o las amenazas cibernéticas como uno de los principales riesgos para la humanidad. Ya estamos hablando de que la ciberseguridad se posiciona a la par de desastres naturales, de hambruna, de problemas económicos, de problemas políticos, y no solamente hoy en día, sino que es el futuro inmediato dentro de 2 años, sino dentro de 10 años, con la continua evolución que hay en temas digitales, transformación digital, industria 4.0, pues también va a seguir dentro de los 10 años siendo un tema relevante para la humanidad. Entonces, es la relevancia que está teniendo. Y justamente un tema importante, cuando hablábamos de seguridad de la información hace más ya de 20 años, 25 años que empezaran los primeros ataques informáticos, justamente con el desarrollo y la evolución del Internet, pues nos enfrentamos a un panorama completamente distinto, ¿no? Una realidad es que hoy en día tenemos que cambiar el enfoque cuando hablamos de ciberseguridad y tenemos que pensar distinto. Siempre me encanta comentar en todo este tipo de charlas, ¿no? Que tenemos que asumir siempre que los atacantes están un paso adelante de nosotros. Pensar hoy en día que podemos atender todos los incidentes de seguridad que se presentan hacia nuestra organización, pues es complicado y es una mentira, ¿no? La realidad es que es una falsa sensación de seguridad que muchas veces en las empresas tenemos. Y un tema importante, ¿no? Cuando empezamos a mezclar mi red IT, mi red corporativa, específicamente con una red de OT para una planta de ciclos combinados, la superficie de ataque que se tenía dentro del área de IT, pues se empieza a expandir y se empieza a comunicar, así como hay una convergencia operativa entre la red IT y la red OT, pues también existe una convergencia en materia de ciberseguridad. Y lo que estamos viendo justamente es que específicamente cuando hablamos en materia de OT, los ataques que van dirigidos a la red OT son más complejos. Si vemos la evolución, normalmente cuando hablamos de amenazas tradicionales, la sofisticación del ataque no es tanta. Existen tecnologías a lo largo de los años que son específicas para proteger desde el punto final, el perímetro, sistemas de prevención de intrusiones, etcétera. Pero normalmente ese tipo de ataques están orientados a atacar la red IT. Cuando están pensando, cuando vamos evolucionando las amenazas, ahora las amenazas evasivas, ya vemos justamente primeros ataques o indicios de ataques o técnicas tácticas o procedimientos específicos para comprometer una red OT. La experiencia que se requiere, así como la sofisticación, necesita crecerse para tener capacidad de detección y respuesta para ese tipo de ataques. Específicamente, ¿qué es lo que estamos observando y vamos a ver más adelante?
Cuando hablamos de redes o cuando hablamos de compromisos a infraestructuras críticas de OT, lo que estamos viendo los diferentes analistas es que estamos enfrentándonos a APTs, ya no amenazas tradicionales. La APT es un término que se acuñó ya desde hace casi 10 años, que nos habla de una amenaza avanzada persistente, Advanced Persistent Threat, eso es lo que quiere decir APT. ¿Y qué es una APT? ¿Cuál es la diferencia contra una amenaza evasiva o estas amenazas tradicionales? Pues toda la sofisticación, no solamente técnica, sino que tiene en la organización de la campaña como tal. Hablamos de que hay un grupo subversivo detrás de estas personas que se encargan de financiar económicamente la campaña para llevar a cabo una finalidad específica que se tiene, como es atacar específicamente entornos industriales. Generan persistencia, esto es decir, que pueden pasar mucho tiempo sin que lo podamos detectar, y esto es justamente por la sofisticación técnica que tienen detrás este tipo de ataques. Una campaña de APT normalmente estamos hablando de que ya tiene más de 3 meses, más de un mes en nuestra organización y no nos damos cuenta, y más porque están orientadas a atacar entornos industriales específicos. Con esto, ¿qué nos lleva a reflexionar? Que justamente necesitamos una gran madurez en nuestros equipos de seguridad, servicios especializados que se encarguen de visualizar, de detectar y de responder de mejor manera cuando hablamos específicamente de ataques de APTs. Que alineado a esto que comentas, amigo, es interesante. El porcentaje que se está dando de ataques hacia las redes de OT ha incrementado precisamente con esta convergencia de redes IT y OT. Aproximadamente los ataques se están viendo en un 65% dirigidos hacia la red de OT, ¿no? Entonces, aquí creo que esta pregunta hace mucho sentido en si ya tenemos una convergencia, y creo que aquí nos puedes dar la pauta para cómo responderla, quién la va a responder, y tenemos una aplicación para realizarlo, ¿no? Sí, justamente en el chat les vamos a hacer llegar un link, por favor, en el cual vamos a generar esta encuesta. Y si nos ayudan ahí en un minutito, ¿cómo se encuentran actualmente ustedes en su organización? ¿Ya existe, ya están planteando una convergencia entre la red IT y la red OT? Le voy a dar pauta aquí un minutito para que puedan, por favor, interactuar y compartirnos cuál es el estado actual, cómo se encuentran. Ya vemos que por ahí 2 personas han contestado. Eh, Vamos a darle otro minutito para ver sus respuestas. En el chat les hemos colocado el link para que por favor puedan estar, ya sea que escaneen también la imagen que vemos, el código QR, para si lo pueden hacer de sus celulares, o si gustan hacerlo directamente desde el link que hemos compartido en el chat, también podrá hacerse. Vemos que ya hay cuatro La pregunta, se la valientes. repetimos, es, Uh-huh. ¿actualmente en tu organización hay una convergencia entre la red IT y OT? Estamos atentos a sus respuestas. Estamos viendo que no, es que la mayoría está operando de manera aislada. Muchas compañías están en esfuerzos y el nivel de madurez más alto es que ya hay una convergencia total. Muchas gracias. También en el chat están colocando sus respuestas. Gracias. Correcto. También en el chat vamos a estar buscando responder las preguntas que nos puedan hacer. Listo, pues con la cantidad de respuestas que tenemos, vamos a continuar. Pues esto confirma lo que nos estás indicando, Javi. Efectivamente, estamos en la pirámide invertida en la parte de abajo, ¿no? Sí, justamente las amenazas que están viendo hoy en día están pensando hacia una red IT.
pero eso no deja que exista un riesgo, ¿no? Que es lo que justamente vamos a ver más adelante. No, que no exista una convergencia o que no estén pensando en una convergencia aún o que no exista una planeación de que exista una convergencia entre red IT y OT, no quiere decir que estamos salvados de este tipo de ataques o de esta especialización que están teniendo las campañas hacia nuestros entornos industriales. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar justamente con el tema. Primer tema importante a resaltar. Cuando hablamos de entornos industriales, que son Perdón, Javi, sistemas, la presentación todavía no la muestras. no están viendo, den un segundo. ¿Ya la ven? Listo, gracias, amigo. Perfecto. Les comentaba, cuando hablamos de entornos industriales o sistemas de control industrial, los famosos ICS, estamos hablando de completamente un tema diferente a sistemas tradicionales o sistemas informáticos tradicionales, aplicaciones o servicios de IT. En el caso de los sistemas industriales, como son también parte de los sistemas de industria de energía de ciclos combinados, pues estamos hablando de sistemas que están diseñados para gestionar y controlar procesos industriales y operativos críticos. Enfoquémonos en esta palabra, que son críticos. Estos ICS son esenciales para operar y mantener infraestructuras energéticas de manera eficiente y segura. Y esto es porque cumplen diferentes finalidades, desde la supervisión y el control de energía eléctrica, la administración de la red eléctrica en tiempo real, la monitorización de las cargas para saber cuál es el estado que se encuentran y también tomar decisiones para optimizar el trabajo. Tienen una relevancia a este tipo de sistemas de control industrial. Y cuando hablamos de sistemas de control industrial, pues también estamos observando que cumplen características específicas y al cumplir con características específicas, pues el enfoque que se requiere en materia de ciberseguridad también tiene que ser muy específico. Tomemos en cuenta, y seguramente ustedes lo han visto en la operación normal, este tipo de sistemas de control industrial, cuando estamos operando con ellos, pues nos encontramos que cumplen objetivos bien específicos, monitorear la carga de mi planta, monitorear las desviaciones que pueda haber en un flujo en específico, monitorear el proceso del ciclo combinado. Entonces, es algo específico que estamos teniendo como parte de un control o como parte de un sistema de control industrial. ¿Esto a qué nos lleva? Que la gran mayoría de las veces necesitemos que son sistemas, aplicaciones, servicios que tienen muchos años implementados, que su estabilidad es muy alta, lo cual nos lleva a que el mantenimiento de este tipo de sistemas, de estos tipos de controles, sea un proceso complicado. La buena práctica cuando hablamos de una red IT siempre nos dice que un sistema de control crítico, una aplicación crítica, tiene que estar en alta disponibilidad y tiene que tener un sistema específico, un plan específico cuando se presenta un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de OT esto no aplica o difícilmente aplica. Como mejor práctica se requiere muchas veces, pero en la operación real es complicado tener un sistema de respaldo por la criticidad, la operación que lleva este tipo de sistemas. ¿Qué también nos lleva con esto, no? Comunicación con dispositivos heredados, justamente, ¿no? Realmente como va operando la empresa, no podemos detenerlo porque estamos hablando de un tema crítico. Implementar, actualizar, inclusive generar un tema de soporte sobre estos tipos de controles, pues es distinto a una red IT, no es lo mismo, no es contamos con ventanas de mantenimiento para llevar a cabo ese tipo de operaciones. En las redes OT esto no pasa o es muy complicado que esto se lleve a cabo. Tema importante a resaltar, la interconexión con redes IT. Es algo que ya está pasando, principalmente las compañías están incorporando sistemas de monitoreo para la salud en específico de los sistemas industriales, generar un dashboard de control que nos permita saber el estatus de cada uno de nuestros sistemas PLCs, de nuestros sistemas SCADA, y desde ahí tener una mejor gestión de las plataformas. Esto, como les comentaba al inicio, ¿a qué nos ha llevado? A que la red IT se esté interconectando con nuestra red OT y la superficie de ataque que tenemos dentro de la red IT ahora la estamos trasladando, la estamos expandiendo hacia nuestras redes OT. De hecho, ese es uno de los principales puntos por los cuales se están colando los ciberatacantes cuando llevan a cabo una intrusión dentro de nuestra red OT. La consecuencia que tiene un incidente de seguridad dentro de nuestra red OT es muy grande.
No es lo mismo que se pare un sistema de mi red IT a que se pare una planta que está generando energía. Hemos visto durante los últimos ataques que hemos observado, que hemos analizado, que las consecuencias pueden detener a una ciudad, dejarla sin energía eléctrica a una ciudad completa por un ataque dirigido a nuestros entornos industriales. Nos enfrentamos también a regulaciones y normativas específicas que intentan regular justamente la operación, y afortunadamente están surgiendo normas como el NIST o framework de trabajo como el NIST que nos ayudan a tener un marco de referencia en temas específicamente industriales. Yo los invito a que busquen el NIST específico que ya habla acerca de cómo proteger los temas industriales, y dentro de este NIST se resalta la importancia de contar con visibilidad y procesos de detección y respuesta. Y por último, a diferencia de la famosa triada de seguridad de la información, de confidencialidad, integridad y disponibilidad que hablamos de entornos de IT, en el caso de entornos OT nos vamos a enfocar más en temas de disponibilidad y que esté íntegra la información que estos generan. Sobre todo el Ahora bien, proceso, perdón, Fabi, nada más resaltando el proceso que buscaríamos no detenerlo, y que precisamente un ataque cibernético está enfocado a esto, ¿no? Así también nosotros podemos preparar con la información que vamos obteniendo una red, lejos de lo que mencionábamos con convergencias, redes IT y OT, una red de prueba, ¿no? Que es lo que se está encontrando en la actualidad, y que esta red de prueba nos ayuda a que si tenemos que actualizar un PLC, lo hagamos con las medidas y que no nos impacte en el proceso, ¿no? Siguiendo esta línea de no detención del proceso. Así Adelante, David. es. Muchas gracias. Ahora, específicamente en Latinoamérica y en México, vamos a ver más adelante a qué nos estamos enfrentando. Antes de esto, una nueva pregunta, por favor, la misma dinámica. Si nos ayudan a entrar al pool y contestar si han considerado y actualmente tenían visibilidad de los posibles riesgos que tienen sus temas industriales. Voy a detener la presentación para que podamos ver el pool y nos ayuden con sus respuestas. Correcto. Es el mismo link. Muchas gracias. Vemos que hay personas que ya cuentan con un inventario que tiene una idea de posibles riesgos, pero es posible que no esté actualizado. Desconocen si existen riesgos dentro de la red OT, ya que es un ambiente aislado que no es objetivo de ciberamenazas. Ok. Y sí, constantemente actualizo, todavía no. Vamos a ver. Y aquí pudiéramos entrar con los detalles, ¿no? De los vectores de impacto en las empresas, ¿no? Ya no tanto la convergencia de redes IT, sino inclusive uno de nuestros proveedores que dé un mantenimiento a estas máquinas que tenemos en la red de OT, nos puede impactar, ¿no? También por desconocimiento. Uno de tantos vectores. Justamente, vamos a ver. Muchas gracias por su participación. Ya están viendo mis pantallas. Perfecto. Justamente lo que comentas, amigo. Vamos a ver a qué nos estamos enfrentando específicamente hacia plantas de energía. Primer tema importante a resaltar, Latinoamérica en general, estamos siendo objetivo de ataques, estamos en el ojo del huracán. Vamos a encontrar que los mayores ataques no solamente se dan en Europa, países como Brasil, países como México, hay muchos casos. En los años pasados, por ejemplo, los ataques que fueron de ransomware hacia Pemex, nos están poniendo en el ojo del huracán y son ejemplo de las múltiples campañas que están específicamente en Latinoamérica hacia entornos industriales. Tema importante, ¿qué es el tipo de ataques que se están generando?
normalmente las tácticas, las técnicas y los procedimientos que están utilizando principalmente, hablamos, y esto es algo que quiero resaltar, phishing. En la mayoría de las amenazas que hemos encontrado, estamos viendo que phishing es el mecanismo de entrada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser el phishing? Hemos visto que cuando hablamos de monitoreo de un entorno industrial, cualquier persona que llega, conecta su computadora para hacer algún trabajo operativo, descargar información, cargar algún elemento dentro de estos sistemas industriales, llevan su PC, se les hace fácil dentro de su PC abrir su correo electrónico y puede ser el mecanismo en el cual pueden comprometer primero su equipo y de ahí hacer el famoso movimiento lateral hacia Ja- entornos industriales. Javier, Rudy Hernández de este lado. Sí, Normalmente pasa cuando existen mantenimientos mayores en las centrales de ciclo combinado, porque es donde llega un montón de gente justo. y se les proveen servicios de internet. Entonces, yo tengo ya algunos años trabajando en el sector de energía y normalmente pasa eso. Aunque uno tenga una red aislada, la manera en la que se comparten información la gente de los mantenimientos con la gente de las centrales eléctricas es algo que no se tiene controlado. Digo, en el caso de Ju- nosotros ya a través del bloqueo de puertos IP, puertos USB, pero en la historia es donde ha habido más infecciones cuando hay mantenimientos mayores. Justamente, muchas gracias. Acabas de dar en un tema importante. Cuando le doy acceso a terceros, yo puedo contar dentro de mi compañía con sistemas de control, ¿no? Ya puedo tener controles compensatorios, protección del punto final, protección anti-spam, pero no sé y desconozco qué pasa con mis proveedores que van a llegar a hacer un mantenimiento dentro de mi planta de energía. Y ahí es una puerta de entrada importante, como comentas, ¿no? Si no tenemos ese tipo de control o no hemos aplicado ese tipo de controles, es la puerta de entrada. Phishing está siendo uno de ellos. Cuando estamos hablando justamente de cómo se propagan o las amenazas que se propagan, pues estamos viendo gusanos, mineros, virus, el ransomware, que aunque es un porcentaje bajo, imagínense un caso de ransomware hacia una planta que ya hemos visto y que vamos a ver más adelante. Pero sí, muchísimas gracias por su comentario. Y el resumen que queremos dejar de este slide en específico es que las medidas de seguridad implementadas justamente no están siendo suficientes. Se evaden por la operación, como comentábamos, tengo un control compensatorio pensado para mi organización, pero ¿qué pasa cuando le doy acceso a proveedores, cuando le doy acceso a terceros que no cuentan con medidas de seguridad o no he contemplado ese riesgo que me traen hacia mi planta de energía o hacia mi planta o hacia mis sistemas de OT? El estar utilizando o el contacto que tengo hacia proveedores y terceros que se meten dentro de mi red o que necesitan acceso a mi red para llevar a cabo las funciones que llevan. Específicamente en México, lo que estamos observando justamente es que el spyware y como consecuencia después de este tipo de ataques como es spyware, backdoors, keyloggers y demás, que están pensando en comprometer nuevamente mi red IT, después de ahí saltar hacia una red OT, son el tipo de ataques principales que estamos viendo. Ojo de aquí, la subsecuencia o normalmente cuando se instala un tema de backdoor, un keylogger, el impacto no puede ser tan alto, pero la relevancia de este tipo de ataques está en que son el mecanismo de entrada o en la cadena de intrusión, son el paso previo a un tema o un impacto más grande, específicamente como puede ser el ransomware. Cuando sufrimos un ataque de ransomware, no es que lleguen, se cifren y se acabó. La realidad es que el ransomware es una consecuencia de múltiples pasos que pasó dentro de la cadena de intrusión que no tuve la capacidad de detectar y mucho menos de poner una respuesta eficiente para cortar la cadena de intrusión. Cuando se cifra, ya estamos en el último paso de la intrusión. Muchas veces el atacante, esa era la finalidad que llevaba y no tuvimos las capacidades de detectarlo. Y se ocupan justamente todos estos temas de troyanos, spyware, backdoors y demás para llevar a cabo esta finalidad. Muchos de los ataques hacia entornos industriales están pensando en eso, en cómo modifico, cómo altero la operación justamente de entornos o de estos temas de planta para llevar a cabo una finalidad más grande. Imagínense que comprometen el sistema que controla la temperatura de nuestras plantas, de tal manera que no nos damos cuenta de que está aumentando la planta en su temperatura y perdemos control de esa visibilidad. Puede ser un desastre, puede ser algo catastrófico hacia la operación. Inclusive estamos perdiendo o ya estamos contemplando temas de pérdidas humanas.
Entonces, ese tema es bastante importante considerarlo, que se lleva a cabo como parte justamente de esta cadena de intrusión. Y el spyware puede ser algo que podemos pensar que no sea tan crítico, pero realmente es la puerta de entrada para temas más importantes o de mayor relevancia. Y justamente, ¿por qué estos sistemas de control industrial se están volviendo tan atractivos para los atacantes? Hay 4 razones principales que hemos encontrado. De primera instancia, lo que les comentábamos, esta interconexión, que muchos analistas nos están diciendo que los mismos procesos de transformación digital están vislumbrando. Tal vez en América Latina el proceso va más lento, pero sí o sí, hacia allá están moviéndose la mayoría de los sistemas industriales. Efectivamente, lo comentaba en el chat, uno de los objetivos que llevan los controles industriales o una de las relevancias importantes que tienen es mantener la operación. Y con estos mecanismos, esta incorporación de sistemas más novedosos, lo que buscan es eficientar con mediciones, con control, y por eso estamos viendo una interconexión entre redes IT y redes OT, que cada vez es más común y hacia allá estamos vislumbrando o se está vislumbrando que exista o que o en un futuro va a ser la operación normal con esta intercomunicación entre mi red IT y la red OT. Desafortunadamente, el nivel de ciberseguridad históricamente en estos entornos OT específicamente, o en estas plantas de energía específicamente, no es algo que se había sido contemplado en los últimos años y últimamente se empieza a, a contemplar. Ya existen tecnologías, controles compensatorios, procesos específicamente para robustecer la ciberseguridad, pero estamos hablando de que esto tiene pocos años comparado con todos los años que llevan los atacantes de experiencia, de tiempo, de conocimiento, específicamente para comprometer estos entornos industriales. Es por eso que decimos que existe un bajo nivel de ciberseguridad, específicamente cuando hablamos de entornos OT. Pensemos mucho. Normalmente cuando nos protegemos, lo comentaba anteriormente, bloqueamos puertos, hacemos un tipo de hardening, en algunas ocasiones específico para este tipo de entornos o de los sistemas que llevamos para controlar este tipo de entornos, pero no existía algo específicamente que me ayudara a controlar. Hoy ya existen más controles pensados justamente en tener un entorno más seguro. Hay escasez de personal especializado en ciberseguridad. Si hablamos de que normalmente, y hay una estadística, que para México hay un déficit más o menos de 250,000 profesionales en temas de ciberseguridad, ahora imagínense cuál es el déficit de personal que cuente con conocimientos en OT y además en IT y además en ciberseguridad. Es muy poco Fíjate, comparado. Jesús, perdón que te vuelva a interrumpir. Adelante. Em, hoy en día, principalmente la gente de instrumentación y control es quien manejaba toda la parte de operación tecnológica, ¿no? La convergencia con el Departamento de Tecnología de Información es un poco lenta y también las ópticas son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos están acostumbrados a utilizar los componentes de una manera muy rudimentaria, muy antigua, y no me refiero a que sean obsoletos, porque si hay cambio de componentes, sistemas de control distribuido, ellos están a la vanguardia, más a la vanguardia que el departamento de TI, pero más bien yo creo que debería ser una colaboración en conjunto. ¿Por qué? Porque hoy en día cada vez se demanda más la información proveniente de los sistemas de control distribuido, de los PLCs y de los sistemas SCADAs, donde la gente de instrumentación y control prepara los mecanismos para extracción y la gente del departamento de TI prepara los mecanismos para recibir, mantener y compartir esa información a través de un medio seguro. Entonces, eh, esa convergencia sí es complicada en muchas de las empresas de las que conozco acá en México. Y más allá también de esa experiencia entre IT y OT, las organizaciones, los stakeholders deben de tener esa noción también de la importancia de la ciberseguridad en ambas fronteras, ¿no? Y Correcto. eso también estamos atrasados en México, la verdad. Fíjate, ¿Por Rodri, que qué? estás tocando un tema interesante, perdón que te Sí, interrumpa. no te preocupes. Esa convergencia entre redes IT y OT la estamos realizando tecnológicamente y actualmente las áreas están funcionando de manera independiente, ¿no? Entonces, sí es concientizar a las diferentes áreas, a los diferentes stakeholders, interlocutores, como lo mencionas,
para que colaboren en conjunto, ¿no? Y eso o lo estamos buscando, lo estamos realizando para tener Sí, ese ambiente ciberseguro. fíjate, el año pasado, voy a hablar de una empresa refresquera, no voy a decir su nombre. Claro. Tuvieron un Azul o ataque roja. fuerte, ajá, es roja y el líquido es negro y gaseoso. Eh, Tuvieron un ciberataque, ¿no? En una de sus plantas. Yo lo que he podido visualizar es que este grupo de empresas que lleva mucha trayectoria a nivel mundial trata de estar a la vanguardia en temas de seguridad de información y en el uso de tecnología. Si estas centrales, bueno, si estas plantas de producción de bebidas sufrieron un ciberataque cuando están certificados en ISO 27001, que sus estándares de seguridad están muy robustos, los hemos visto nosotros porque tenemos un socio de ese líquido. Entonces, imagínate las centrales eléctricas que ya tienen 20 años y que apenas están tratando de ver cómo proteger sus sistemas de control distribuido, ¿no? O sea, la verdad es un tema muy delicado en el sector de energía. Y voy a tomar lo que nos comentas, muchas gracias nuevamente, para más adelante. Muchas veces pensamos que la respuesta a todo este tipo de amenazas es con tecnología. El enfoque que vamos a mostrar no solamente contempla con tecnología, porque lo dices bien, ¿no? Podemos contar con procesos como ISO 27000 que están pensados para IT, pero también hay procesos específicos de ciberseguridad y capacitación, experiencia específica en ciberseguridad para entornos OT que necesitan hoy las empresas contemplar. Ay, a mí me, Rudy, la verdad que ha sido muy buenas intervenciones, Javier también, por supuesto. No quiero ser aquí el que rompe la fiesta, pero solo checando tiempo, ¿no? Por respeto Sí, a todos los Sí, demás que muchas estamos gracias. Una disculpa. en el, no te preocupes, o sea, muy buenas intervenciones, gracias. Pero Javi, el balón está en tu cancha. muchas gracias. Vámonos más rápido, justamente. Eh, Aquí lo quiero resaltar, ¿no? Nuevamente, la finalidad de la charla es que se queden con esa conciencia de que sí están siendo parte. Ya nos comentaba Rudy su experiencia que ha tenido con empresas multinacionales, pero no es el único caso, ¿no? Históricamente, como les decía, desde el 2012 ya estamos viendo ataques específicos hacia redes industriales que están dirigidas específicamente a comprometer y con diseños específicamente para comprometer y dañar la operación de sistemas industriales. Ejemplos, como pueden ver, hay muchos. De resaltar y rápidamente por mencionar algunos, Stuxnet, seguramente han escuchado y si no escucharon, es un caso de estudio bastante interesante. Stuxnet fue la puerta de entrada para darnos cuenta de la importancia que están teniendo hacia los atacantes los sistemas de control industrial. Fue gracias a Stuxnet que se acuñó justamente el término de amenaza avanzada persistente, las APTs. Dado que fue un grupo dirigido, fue un grupo subversivo, con una capacidad técnica impresionante. Posteriormente, después de los análisis que se hicieron, se supo que hubo un país detrás de esta operación que estaba financiando este grupo subversivo, que buscó comprometer y logró comprometer las plantas nucleares de Irán. Específicamente los sistemas que controlaban la temperatura de los reactores nucleares, de tal manera que perdieron el control. Esto se iba a convertir en un Chernobyl 2.0. Afortunadamente se logró contrarrestar el ataque a tiempo, pero Stuxnet nos dio un abrir a los ojos a las personas que nos dedicamos a temas de ciberseguridad de la sofisticación que están teniendo los ataques. Por eso es tan relevante. Ahora hemos encontrado con la evolución de los años, nuevamente ha ido evolucionando y encontramos ejemplos justamente como este, industrial, específicamente para entornos industriales. Malware desarrollado específicamente para atacar una red eléctrica. Así de sofisticado es y así de específico es. Ya no hablamos de comprometer un PLC, ya no hablamos de comprometer un SCADA. Ya conozco, ya sé cómo operan, tengo conocimientos de la importancia que tiene una red eléctrica y sé cómo atacar estos componentes específicos y desarrollo un software malicioso específico para comprometer una red eléctrica. Y lo veíamos, ¿no? En el caso específico de Indestroyer, el mecanismo de entrada
¿Cuál creen que es? Justamente el correo electrónico. Correo electrónico, alguien llegaba, un proveedor llegó con su computadora para darle mantenimiento a un sistema SCADA, se le hizo fácil para esta persona consultar su correo electrónico, fue comprometido por phishing y en un movimiento lateral se empezaron a comprometer justamente las plantas energéticas en específico e alterar las mediciones que estaban teniendo estas plantas. Esto, InDestroyer, afectó a múltiples plantas aquí en Latinoamérica. Hubo muchos ejemplos que se estuvieron realizando en Latinoamérica de exposiciones por este tipo de ataque. Y muy reciente, el año pasado, en mayo del año pasado, Cosmic Energy, otra vez, malware específico para atacar y generar cortes de energía eléctrica. Curiosamente, esto inició como un desarrollo de una herramienta para hacer ejercicios de análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, y se convirtió en una pieza dedicada específicamente para generar cortes de energía. Y ejemplos de este Cosmic Energy igual en México, en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, vimos muchos de compañías que fueron comprometidas por esta pieza en específico como Cosmic Energy, diseñado para atacar plantas de energía eléctrica en específico. Ahora bien, ¿cómo debemos proteger o qué debemos de hacer para proteger nuestros activos de TI? Ya vimos el panorama, ya nos pusimos un poco nerviosos, ya vimos que el tema está delicado, que mi compañía puede ser víctima de un ataque o de un ciberataque. Bueno, y ahora, ¿cómo le hago para proteger? Y nuevamente aquí, antes de entrar a cuál es la llave para proteger los sistemas industriales, y retomando la charla que veíamos anteriormente, lo que les comentábamos, nuestra recomendación de nosotros es que esta protección se haga justamente en 3 caminos, no solamente considerar el tema de tecnología. ¿Qué necesitamos? Tecnología, procesos y también la parte del talento humano o las personas indicadas para ayudarnos a proteger nuestros sistemas de entornos industriales. En diferentes caminos, justamente contar con personal calificado, lo mencionaba anteriormente, que justamente muchas veces están pensados o las personas están capacitadas en operar la maquinaria, en operar estos sistemas de control industrial. También necesitan un entrenamiento en temas básicos de ciberseguridad. Aquí la clave es la ciberseguridad. Muchas veces podemos pensar que es responsabilidad del área de TI o del área de sistemas. En el entorno de OT, si no existe una madurez donde hay un área específica de ciberseguridad para entornos OT, la ciberseguridad es llave o es clave, es muy importante y es una responsabilidad de todos. Cualquier persona que tenga una relación con los sistemas industriales tiene que tener conocimientos de ciberseguridad, no profundos, pero sí al menos que le puedan ayudar a hacer más segura la operación que lleva a cabo dentro de estos entornos industriales. Adicionalmente, es importante considerar, por la criticidad de estos sistemas, compañías terceras, proveedores terceros, que se encarguen de monitorear y garantizar la seguridad. Y esto va relacionado con el siguiente paso. Cuenten con soluciones de seguridad robustas. Pongan la mano o pongan el tema de la ciberseguridad con gente especializada que tiene experiencia en temas de OT, de ciberseguridad de OT, y en el caso específico de controles de seguridad, con controles que están diseñados para conocer el entorno operativo de ustedes, de sus sistemas industriales, e implementar tecnologías que estén pensadas en robustecer la seguridad específicamente para entornos OT. Hoy en día ya existen mecanismos que entienden los protocolos que hablan los PLCs, los SCADAs, los demás entornos que son específicamente de OT, que hablan protocolos específicamente de OT y que pueden darnos visibilidad, que ese es el primer punto clave cuando hablamos de la protección de este tipo de sistemas. Conocer qué es lo que está pasando, cómo está conformada mi arquitectura, qué vulnerabilidades específicas del entorno de OT. Si yo conozco esta superficie de ataque que tengo, puedo reducir el riesgo de una manera efectiva. Ojo, contemplando soluciones de seguridad específicas que me ayuden a tener esa visibilidad de las vulnerabilidades que tienen específicamente mis entornos OT. Y usar procesos de respuesta a incidente, explotar datos analíticos, y es por eso la importancia de inteligencia de amenazas. Nuevamente, con proveedores externos o proveedores que estén en esa experiencia en el campo, como nosotros como Kaspersky, que tenemos experiencia específicamente para atender y dar respuesta a incidentes en ataques específicos de redes OT,
donde utilizamos inteligencia de amenazas de todos los entornos industriales que estamos monitoreando y podemos dar una respuesta más efectiva cuando desafortunadamente, lo que les comentaba al inicio de la charla, el reto ha cambiado. Ya no pensemos necesariamente que proteger es lo único que necesito hacer en los entornos industriales o dentro de mi red IT también. ¿Qué es lo que pasa cuando sí o sí voy a ser parte de un incidente de seguridad? Tengo la capacidad, tengo contemplado el riesgo que lleva a cabo mis entornos industriales o cuál es el riesgo que tienen mis entornos industriales, y con esto, con este análisis de riesgo he considerado contar con servicios específicos para incorporar procesos de respuesta a incidentes hacia dentro de mi red OT se vuelve sumamente importante. Hablando específicamente de Kaspersky, nosotros somos una plataforma, seguramente nos han escuchado, somos populares, tenemos ya casi 27 años en el mercado de la ciberseguridad. Empezamos con una plataforma específica para detener ataques en los puntos finales. Hoy en día hemos evolucionado, nuestro mensaje es de XDR. ¿A qué nos referimos con XDR? Hoy somos las compañías que estamos liderando el tema de detección y respuesta extendida. Justamente, la detección y respuesta hoy en día es la panacea cuando hablamos en temas de ciberseguridad. Protegerme es necesario, pero mejorar las capacidades de detección y respuesta por la sofisticación que están teniendo los atacantes es las capacidades que necesitamos implementar, reforzar y operar, pensando justamente en la sofisticación que tienen los ataques tanto para redes IT como para redes OT. Nuestra plataforma está pensada, o nuestra plataforma de XDR está pensada justamente para monitorear entornos industriales y con eso tener visibilidad de primera instancia. ¿Qué experiencia tenemos? De entrada, temas importantes a resaltar. Fuimos la primera compañía comercial en tener un CERT específico para temas industriales o monitoreo, respuesta a incidentes para entornos industriales. Tenemos más de 30 expertos que conforman la compañía, perdón, que hacen investigación, respuesta a incidentes específicamente para este tipo de entornos de OT. Constantemente nos encargamos de hacer todos estos estudios, de compartir inteligencia de amenazas. Somos una compañía donde uno de cada 3 colaboradores son investigadores, entonces la investigación, experiencia que tenemos en materia de ciberseguridad y específicamente en entornos industriales es bastante amplia. Nuestro portafolio, hablando específicamente de Kaspersky, está conformado tanto como productos como servicios. En tema de productos, estos productos están pensados en 2 sentidos. Kix4Nodes es una plataforma que está dedicada a monitorear y proteger puntos finales, estos sistemas de control que pueden ser específicos, NUCs, PCs, para monitorear nuestros entornos industriales. Nosotros podemos proteger esos entornos. Kix4Networks también tenemos una solución dedicada para monitorear toda la red, conocer los protocolos específicamente de nuestro entorno T y con esto generar de primera instancia un inventario que nos dé visibilidad de cómo está conformada mi red OT, cómo está intercomunicado los diferentes componentes que conforman mi red y por último, y el tema importante, cuáles son las vulnerabilidades y el camino que puede seguir un atacante en caso de intentar comprometer mis entornos industriales específicamente. Todos estos productos con una consola de gestión centralizada que me ayuda a tener visibilidad y poder manejar o gestionar estas plataformas. También tenemos servicios, como pueden ser entrenamientos de concientización específicamente pensados para personal que opera entornos industriales, temas de respuesta a incidentes específicos para entornos industriales, hacer assessments de seguridad y servicios de respuesta a incidentes específicamente para entornos industriales, y ustedes puedan saber cuál es el grado de exposición o cuál es el nivel de riesgo de su planta hoy en día, y con eso generar un plan para proteger esas plantas. Es algo que nosotros podemos hacer. Y los servicios de inteligencia, que como les comentaba, al ser un CERT o tener CERT específicamente para entornos industriales, pues podemos ayudarles a generar reportes de inteligencia que ustedes tengan a la mano esos reportes y conocer cuáles son los posibles riesgos a los cuales se pueden enfrentar. Nuestras soluciones están pensadas en habilitar diferentes casos de uso, pero principalmente mejorar las capacidades de detección específicamente de amenazas avanzadas persistentes que quieran comprometer nuestros sistemas industriales y dar visibilidad. Generar este inventario de activos, no saben la experiencia que hemos tenido, muchas veces hemos llegado
hacer pruebas de concepto en la que colocamos nuestro equipo, pedimos cuál es el inventario actual o cuál es el inventario de sus entornos OT, nos dan un inventario, como comentaban, que no está actualizado, no están seguros que está actualizado. Al colocar el equipo nos damos cuenta que hay 3 equipos adicionales que no tenían contemplados, que habían dejado ahí para a un tarea de mantenimiento y nunca lo desconectaron. Encontramos que hay equipos de la red IT que se está conectando a la red OT y que tienen comunicación con la red OT y nadie sabe para qué son ese tipo de equipos. Entonces, lo primero que hacemos justamente es brindar visibilidad de toda nuestra red, generar una superficie de ataque o demostrar cuál es la posible superficie de ataque, implementar mecanismos para hacer análisis de la red, generar telemetría de la red del comportamiento que está teniendo mi red T, y por último, generar protección en estos puntos finales o en esas estaciones de trabajo que se encargan de monitorear para evitar el compromiso de estos componentes. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Abrimos el foro para más comentarios o preguntas que quieran realizar y no sin antes hacerles la invitación si quieren profundizar en alguno de nuestros productos o servicios específicamente para salvaguardar la seguridad de entornos industriales, pueden ponerse en contacto aquí con el equipo de ApolloX y con mucho gusto podemos tener una charla específica para platicar de estos servicios y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Javi. Como bien se dieron cuenta, compañeros, hay mucha información. Ahorita la realidad es que el tiempo fue nuestro peor enemigo, pero siempre estamos dispuestos a ampliar la información que nos requieran. Ahorita estuvimos respondiendo algunas de las preguntas que nos hacían vía chat, pero obviamente podemos amplificar todos estos temas. Perdón, Jesús, ibas a comentar algo. Sí, no, darle las gracias. Es que fue, como dices, el tiempo fue nuestro órdago hoy. Pero la verdad es que el tema es muy interesante, es apasionante, pues ya vimos cómo la audiencia, sin haber estado planificado, no piensen que estaba planificado, pues intervino, muy interesante el tema y sí, a través de Apollo X en conjunto con Kaspersky, nos encantaría seguir hablando, discutiendo en detalle. Vamos a tener más, digamos, eventos de esta serie acerca de ciclos combinados y de ciberseguridad para OT. Entonces no es la única vez que vamos a conversar, va a haber muchos más detalles. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor, déjenos saber. Estoy poniendo en el chat mi Calendly para que cualquiera que por favor necesite hablar más en detalle, me marque una reunión, conversamos y por supuesto traemos a Carlomano, a Javi y a cualquiera de nuestros especialistas, ¿no? Que sea necesario para conversar en tanto detalle como necesiten. Igualmente, si es para pues, seguir con el tema de que hablaban de los boards, del C-Level, pues también podemos ir tan elevado el mensaje como se necesite o a tanto detalle como sea necesario. Pero muchas Sí, gracias a todos, les comparto mi calendar. gracias, Jesús. De hecho, tomando aquí la pregunta, ¿no? Dando el contexto de que los sistemas OT estuvieron desconectados, ¿cómo convencer a los C-levels para sentar en la mesa la toma de decisiones de negocios, al CISO o al Chief Transformation Officer para invertir en ciberseguridad OT? Es una excelente pregunta y justo, no todo parte de esta desconexión. Pero si hacemos conciencia y nuevamente de que mis entornos industriales en algún momento van a ser, si no es que ya son objetivo de un ataque de una sofisticación bastante grande, y plantear el escenario de que el impacto, a diferencia de cuando comprometen un entorno de IT, que muchas veces nos fijamos en el impacto económico que es importante, cuando comprometen una red OT, lo veíamos, el impacto operativo sí tiene consecuencias económicas, pero puede tener unos impactos mucho mayores. Entonces yo creo que todo parte de esa conciencia del nivel de riesgo actual, de que pueden ser parte de una exposición y de un ataque específicamente diseñado para comprometer los entornos industriales de ustedes. Y con esa charla, abrir boca para preguntarle al CISO, oye CISO, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para salvaguardar nuestros entornos industriales? ¿O cómo nos estás ayudando a garantizar, que al final del día esa es la función del CISO, ¿no? ¿Cómo estás garantizando
que estos entornos se encuentran seguros o que tenemos una seguridad, ¿no? Específicamente para ese tipo de entornos. ¿Qué estamos haciendo? Y de ahí partir a la charla, ¿no? Como veíamos de este lado de Kaspersky en conjunto con nuestro socio ApolloX, pues tenemos experiencia tanto en entornos industriales como en entornos de TI y podemos acercarnos para platicar con ellos y hacer esta conciencia o hacer esta conciencia de la importancia que tiene contemplar ciberseguridad en estos entornos. Correcto. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Jesús. Creo que podemos dar por finalizada la sesión, no sin antes agradecer a la audiencia que nos hayan acompañado y que también nos busquen a través de nos proporciona Jesús y vamos amplificando todos estos temas, apoyándolo siempre en estas convergencia en redes IT y IoT con esquemas de ciberseguridad. Gracias y sobre la hora concluimos la sesión. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Muchas Igualmente, gracias. un Buen día a abrazo. todos. Muchas Excelente gracias, día. buen día. Gracias. Muchas gracias.